La biblioteca acoge la exposición Egipto 1930, cumpliendo su compromiso de colaboración con diferentes entidades de carácter cultural o científico que dan un importante valor educativo a nuestras actividades. Ese es el caso de la Fundación Sofía, que nos ha cedido más de 50 fotografías, alrededor de 50 fotografías, que son el testimonio de una época muy importante en la historia de Egipto, como fue el momento de las excavaciones y el hallazgo de la tumba de Tutankamón. La exposición va a estar expuesta a lo largo de todo el verano porque consideramos que es una época muy interesante para explorar nuevos mundos, y qué mejor que el recorrer el Egipto clásico. Una exposición de 50 fotografías que su mayor relevancia no es, como hoy en día, por la gran tecnología, sino precisamente por el sabor romántico, auténtico, el sabor ancestral que revelan unas fotografías que son capaces, en blanco y negro, de transmitir, como pocas veces, ese espíritu aventurero, ese espíritu descubridor, esa fascinación que se despertó en el siglo XIX y eclosionó a lo largo del siglo XX con toda la egiptomanía, la pasión por un lugar, por una cultura ancestral y multimilenaria que es la del Antiguo Egipto. Esta colección de fotografías de Egipto, titulada Egipto en 1930, pretende mostrar un poco cómo es el ambiente de esos viajeros que en el siglo XIX se adentran en el país del Nilo. Hay que tener en cuenta un poco en qué contexto, ¿no?, suceden estos viajes, y es la época posterior al descubrimiento de la tumba de Tutankamón por Howard Carter en 1922, que supone un hito, ¿no?, una especie de pequeña revolución, y que atrae a muchísimos viajeros. Este descubrimiento tiene una gran difusión en la prensa, llega al gran público y nos permite ver un poco el interés que despierta, ¿no? Es quizás por eso que este viajero, del que lamentablemente no conocemos su nombre, se decide a viajar a Egipto, probablemente movido, ¿no?, por ese interés por conocer, ¿no? Y es muy interesante ver ese sabor etnográfico de las fotografías, no solo de monumentos del Egipto faraónico, sino también de esos paisajes del Nilo, de esas falucas que hoy ya no existen, apenas, incluso de esas escenas del Cairo medieval, del ambiente de los zocos, que son realmente interesantes. Recorrer la exposición aquí en la UNED de Egipto 1930 es un viaje en el tiempo. Es sumergirnos en una época de descubridores, de investigadores, de hombres que empezaron ya a partir del descubrimiento de la piedra trilingüe de Rosetta y de la escritura jeroglífica. Desde la campaña de Napoleón en 1798 empezó la aventura del estudio y redescubrimiento de una civilización milenaria que en cierta manera amamantó a las otras culturas de la cuenca mediterránea. Por lo tanto, sumergirse en los monumentos del Antiguo Egipto con el sabor auténtico de cómo estaban hace un siglo es en realidad sumergirnos en el conocimiento de nuestros propios ancestros, de nuestras propias raíces culturales, de las raíces que han forjado el mundo tal como hoy es. Y esa es la gran aventura que apasiona a eruditos y profanos, la aventura y el misterio del Antiguo Egipto y la pasión por la egiptología, que os invito a visitar por vosotros mismos y a impregnaros de ese sabor y de ese sentimiento que estas 50 fotografías auténticas, originales, destilan en todas ellas.